En el vídeo anterior te dije que el programa que habíamos hecho para dibujar una nave cambiando su escala tenía un pequeño problema, y era que el alerón, es decir, esta línea de aquí, siempre se dibujaba del mismo grosor independientemente de la escala que utilizáramos para dibujar la nave. Mira, si en lugar de random pongo como escala 1 y le doy a probar, la nave se dibuja pequeñita y el alerón con grosor 1. Y si pongo como escala 5, la nave es inmensa, pero el alerón sigue siendo del mismo grosor. El problema está en que para definir el grosor utilizamos la función stroke weight y le pasamos un número directamente. Le pasamos el número 2, es decir, que la línea que se utiliza para hacer el alerón siempre va a tener grosor de 2 puntos. ¿Por qué no hemos multiplicado 2 por escala? Porque la función stroke weight necesita que le pasemos como valor de la anchura de la línea un número entero, es decir, un número sin decimales. Y como escala es una variable real, es decir, números con decimales, al multiplicarlo por 2, el resultado también será un número con decimales. En el vídeo anterior ya vimos cómo declarar y utilizar variables de tipo int, es decir, variables enteras. Vamos a calcular aquí cuál sería el valor del grosor del alerón en una variable que vamos a llamar grosor, alerón, y que la vamos a declarar de tipo int. Y el grosor que vamos a calcular va a ser 2 por escala, pero vamos a convertir este número real, es decir, este número con decimales que se obtiene al multiplicar 2 por escala, lo vamos a convertir a un número sin decimales utilizando la función round. La función round lo que hace es redondear el valor que le pasamos entre paréntesis obteniendo un número entero. Y ahora podemos utilizar como parámetro de la función stroke weight el valor de grosor alerón. Grosor alerón. Fíjate, ya no tenemos más errores en el programa y ahora si pulsamos en probar vemos como el grosor del alerón sí que se adapta al tamaño de la nave, pero en función de el doble de 2, convirtiendo ese número a un número entero. Ya tenemos el programa que dibuja la nave en la posición que le indiquemos en la variable x y la variable y con el tamaño que indiquemos en la variable escala. Todas las partes de la nave se calculan de forma proporcional y se dibujan en relación al punto de referencia x, y. Pero si yo quisiera dibujar 2 o 3 naves por la pantalla, tendría que copiar todo el código que tengo aquí y cambiar el valor de x e y justo antes del código repetido. Igual que tenemos la función rect, que dibuja un rectángulo, o la función elipse, que dibuja una elipse, ¿no sería chulo tener una función que dibujara la nave entera? Uno de los puntos más interesantes de la programación es que podemos crear las funciones que queramos. Y además es muy sencillo. Fíjate, si yo quiero tener una función que se llame nave, solo tengo que escribir void nave paréntesis paréntesis llave abierta, llave cerrada y aquí dentro pondré todo el código que yo quiera que se ejecute cuando utilice la función nave. ¿Y cuál es el código que necesito que se ejecute al utilizar la función nave? El código que ya tenemos escrito dentro de nuestro programa principal. Lo quitamos de aquí, lo ponemos dentro de la función nave y ahora la función main, la función principal del programa, se ha quedado vacía.
Pero basta con que pongamos nave, paréntesis, paréntesis, punto y coma, para que nuestro programa principal ahora lo que haga es ejecutar la función nave. Vamos a probar para que veas que sale lo mismo que teníamos. ¿Lo ves? Parece que no hay diferencia, pero la diferencia es muy importante, porque ahora podemos ejecutar varias veces la función nave desde el programa principal y cada vez se dibujará una nave diferente. Si pulso en probar, aparentemente no ha pasado nada, pero esto se debe a que siempre que dibujamos la función nave se ejecuta este código y este código siempre dibuja la nave en la misma posición y con el mismo tamaño. Podemos, por ejemplo, utilizar la función random para que cada vez que se ejecute la función nave, las coordenadas de la misma sean aleatorias. Y ahora, al ejecutar el programa en el que se llama 3 veces a la función nave, veremos cómo aparecen 3 naves. Vaya, solo aparece una. ¿Por qué? Bueno, vamos a buscar el error. ¿Qué pasa cuando llamamos a la función nave? Se crea la variable x y se le da un valor aleatorio, se crea la variable y y se le da un valor aleatorio, se crea la variable escala y se le da el valor 1, se calcula el grosor del alerón, se borra la pantalla y se dibuja la nave. Aquí está el problema. Si cada vez que dibujamos la nave borramos la pantalla, aunque dibujemos 3 naves consecutivas, solo veremos la última. Así que, para arreglar esto, vamos a borrar esta línea de aquí y la vamos a colocar en el programa principal. De este modo, el programa principal borrará la pantalla y dibujará 3 naves, cada una en una posición aleatoria. Vamos a comprobar que funciona. Ahí lo tenemos. Nuestro programa dibuja 3 naves en posiciones aleatorias. En este vídeo hemos aprendido a crear nuestra propia función nave. Y esto ha resultado muy interesante porque ahora podemos dibujar varias naves simplemente poniendo una línea para cada una. Pero no controlamos la posición donde se dibuja la nave. En el siguiente vídeo veremos cómo hacer que la función nave tenga parámetros y utilizaremos esos parámetros para dibujar la nave donde queramos.